Santos, Catalán, Isel, Carrillo y Danae Gabriela, Cartas Amores. Ellos son compañeros de esta asociación. Este es un tema sensible que aquí se ha tocado y el maestro lo va a explicar más o menos rápido de qué consiste. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Primero que todo agradecer el espacio que se nos presenta para platicar con ustedes y exponerles los temas que son para nosotros de sumo interés y que están relacionados con el tema con las personas con discapacidad. Como ya nos ayudó el diputado Reginaldo, pues somos quienes conformamos la Red para la Inclusión y la Justicia Social AC, y a su vez formamos parte del colectivo Educación Especial Hoy, y nuestro trabajo está centrado concretamente en el tema de personas con discapacidad y el ejercicio de los derechos humanos. La información que nosotros expondremos con ustedes de manera concreta y de manera pragmática, porque entendemos la situación de los tiempos y el apretado de los temas, pues lo hemos construido a través de una comunidad de cerca de 40,000 personas, compuesta por maestros, maestras de educación especial, personas con discapacidad y las propias familias de las personas con discapacidad. Y es muy importante para nosotros acercar a ustedes y al espacio legislativo los temas que se relacionan con el ejercicio de los derechos humanos de nosotros como población con discapacidad. El colectivo Educación Especial Hoy y la Red por la Inclusión y la Justicia Social tiene cerca de un año trabajando con el grupo deliberativo del Partido del Trabajo a través de la doctora Angélica Rivadeneira, a partir del año pasado que se comenzó la reforma en el tema de la educación, el pacto educativo, en el artículo 3º, pues fue el Partido del Trabajo el que abrió los espacios para que pudiéramos tener ciertas incidencias tanto en el artículo 3º como en la Ley General de Educación, que se formuló de reciente creación, y para nosotros ha sido muy importante. Y como entendemos las tensiones políticas, la correlación de fuerzas y los momentos que se viven, pues para nosotros es importante seguir trabajando en estos temas, que mis compañeras a continuación van a exponer, que de manera como muy breve es el tema de personas con discapacidad y educación, Sistema Nacional de Cuidados y el derecho a recibir los cuidados de personas con discapacidad en condiciones de dependencia y personas con discapacidad privadas de su libertad, y todo lo que se relaciona con el cumplimiento del debido proceso. Después pues ya les doy la palabra a mis compañeras para que sean ellas quienes profundicen un poco más en el tema, y reiteramos la importancia de que desde los espacios legislativos se toquen estos puntos, y especialmente que se ha abordado desde el PT como una de las fuerzas mayoritarias en el Poder Legislativo. Y pues muchas gracias. Continúan mis compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Anaí Cartas y expondré el punto de la ley educativa, pero primero quisiera que hagamos un ejercicio. Noto que ya están muy cansados, entonces si hacemos un ejercicio rápido, de gimnasia cerebral, es únicamente, entonces dejo el micrófono. Vamos a colocar la punta de nuestro dedo en la nariz y el siguiente en nuestra oreja contraria. Y a la cuenta de 3 cambiamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vamos a ponernos de pie tantito. Vamos a sostener las puntas de nuestras orejas y con nuestros talones vamos a elevar.
si nos sentamos para poder dar continuidad a nuestro Si pudieran cambiarme la diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, iniciemos con esta frase que dice: no basta con garantizar el derecho de las personas con discapacidad a asistir a la escuela, hay que legitimar su presencia en ella. Es decir, no basta solo con hacer políticas, con hacer leyes, tenemos que garantizar que la participación esté dentro de las aulas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a explorar un poquito de los principios filosóficos que amparan el artículo 3º constitucional. Y bueno, a partir de la reforma 1505 del 19, se establecen los siguientes principios de la educación: la obligatoriedad, la gratuidad, universalidad, laicidad e inclusión. Voy a hacer una pausa en inclusión porque yo sé que ya manejan el resto, pero en la inclusión nos dice que fomenta los procesos para la conformación de identidades individuales y colectivas, elimina procesos de opresión que impiden el autodesarrollo y la autodeterminación y deja de imponer culturas hegemónicas y pensamientos únicos. Ojo, esta es la filosofía de la inclusión, porque la inclusión existe en dos formas. Como filosofía, que la podemos encontrar en el índice de inclusión, que es del autor Tony Booth, y que a partir de ahí se desarrolla todo este marco filosófico y los requisitos que se necesitan para llegar a hacer una educación inclusiva. El que nos dice que no basta que hagamos escuelas que se llamen incluyentes, si antes de ello no somos una sociedad incluyente. Bueno, esa es nuestra filosofía. Y en la política vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con esta palabra que está muy de moda, inclusión. La siguiente, por favor. ¿Qué errores encontramos? Bueno, aquí voy a dar lectura y en la fracción segunda F, inciso F, dice: será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Transitorio 18 establece que la educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá en situaciones excepcionales. Hay que tener muy en claro que lo nuevo que se hizo es que se convirtió en una modalidad, no un servicio. Ojo, la modalidad y el servicio son palabras diferentes y sí están expuestos a la peligrosidad cuando decimos modalidad, porque eso quiere decir que va a quedar a expensas de un presupuesto y si no lo hay, pues no se brindará. Entonces ahí no estaríamos garantizando lo que la filosofía de la inclusión nos dice, que es garantizar la participación. Lo que decíamos al inicio, legitimar que estén incluidos. No va a bastar solo con poner inclusión. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa con estas dos fracciones que yo les leí? Primeramente, la ambigüedad. Ajustes razonables, medidas específicas, pero no nos dice cómo, no nos dice qué ajustes. Tendría que estar escrito en la Ley General de Educación el procedimiento, pero no lo hay. Deja esto abierto. Además de que no todos los autores manejan el mismo significado para ajustes razonables. Entonces, ¿a partir de qué vamos nosotros a hacer esos ajustes? Desde la filosofía de inclusión, desde la filosofía de la política, ¿desde dónde? Ahora, lo que les comentaba, la inclusión no debe de ser un tema de la educación únicamente, tiene que ser en todos los aspectos, en salud, en la educación, en el trabajo. ¿Cómo estamos incluyendo no solamente a las personas con discapacidad,
discapacidad en las escuelas, sino qué se está haciendo para incluirlas en la vida laboral, qué se está haciendo por la dignidad de las personas con discapacidad. No basta que Domino's oferte espacios para que las personas con discapacidad trabajen, no. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que una persona con discapacidad solo va a llegar a hacer ello. ¿Por qué? No está habiendo una verdadera inclusión, no hay un seguimiento de esa inserción, no estamos legitimando su participación. Sustitución de la educación especial por la educación inclusiva. Esto es algo que no se ha comprendido aún. Antes de que hablemos de la educación inclusiva, tenemos que hablar de la educación especial. La educación especial no es porque seamos personas especiales, es porque se utiliza una serie de métodos específicos, lengua de señas, el sistema de braille, tableros de comunicación para las personas con discapacidad intelectual. Yo no puedo insertar a un alumno a una escuela regular u ordinaria, como prefiera, si no le brindo antes las herramientas para estar ahí. Y tampoco puedo yo darle al maestro un alumno con discapacidad visual cuando su formación es únicamente de preescolar o de primaria o de secundaria. Tenemos que formar a los maestros desde su origen, desde la normal. Todos esos aspectos se han quedado en el olvido. Hemos dejado la filosofía de la inclusión a un lado para solamente insertarla como una política, pero no nos estamos dando cuenta de que no es una sustitución. Yo siempre lo ejemplifico con que la inclusión y la educación especial es como el cigarro y el encendedor. Uno no va a funcionar sin el otro. Así es. Si antes nosotros no nos especializamos, no le brindamos al alumno braille, lengua de señas, accesibilidad para la silla de ruedas, ¿cómo va a ser esta inclusión? Pues va a ser una inclusión mediocre, una inclusión falsa, donde se está siguiendo la política. Dice la Constitución, hay que incluir, pero ¿y la filosofía, qué es lo que realmente ampara? ¿Dónde está quedando? La siguiente, por favor. ¿Qué riesgos corremos? ¿Qué riesgo se corre cuando sustituimos la inclusión y abandonamos la educación especial? Exclusión y discriminación invisible. ¿Qué está pasando ahora? Se está fetichizando a las personas con discapacidad. Hay partidos que están abordando nuevas iniciativas para las personas con discapacidad. Ya hay un partido que lo está haciendo, pero no lo está haciendo desde un enfoque de los derechos humanos. Lo está haciendo nuevamente como un negocio, como un lucro, como el decir, yo aquí voy a presentar la iniciativa de la discapacidad, pero no se están acercando a las personas con discapacidad. Encontramos académicos que no están dentro de la educación, que no están dentro de las aulas, opinando sobre esto. Pero ¿qué pasa con el docente que tiene un grupo de 45 alumnos? Van a llegar 5 alumnos más con discapacidades diversas. Entonces va a quedar un grupo de 45, de 50, y el maestro se le brindó la formación desde inicio, emocionalmente, cómo estará un aula con esa población. Eso es algo que también ha sido un error, que no se establezca un número de alumnos determinados por salón. Y si este número rebasa las capacidades del docente, entonces un auxiliar para que puedas implementar otras estrategias que tengan para los alumnos con discapacidad. En un mundo ideal, en un mundo imaginario,
Si queremos hacer una inclusión verdadera, pues tenemos que poner a un maestro frente al grupo y a un especialista dentro de ese mismo grupo. La exclusión y discriminación, ya se los expliqué, las personas con discapacidad se están volviendo solamente una materia, un muy buen campo para abordar, pero como un negocio, no como desde los derechos humanos. Porque si lo abordáramos desde ahí, entonces ya hubiéramos entendido que primero va la educación especial y luego la inclusión. Después, se atenta contra el derecho a la identidad colectiva. Las personas con discapacidad, se los puedo contar, llevo 10 años en esto, y siempre hay grupos, siempre hay una identidad, como las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Podemos llevarnos bien todos, pero siempre pertenecemos a un grupo. En el momento en el que yo inserto a los alumnos, pues estamos perdiendo identidad de comunidades. La comunidad ciega, la comunidad de sorda, que se junta en la iglesia de San Hipólito, todas esas comunidades ya se están perdiendo. Y es como los grupos étnicos indígenas. También estamos dejando de lado esa riqueza con tal de normalizar, con tal de llevar al sujeto a que se parezca a todos nosotros. Estamos violentando su derecho a la identidad. Estados de deserción en estudiantes con discapacidad. ¿Qué va a pasar cuando las familias se den cuenta de que no hay una inclusión verdadera, de que no hay una participación? Pues muy simple, regreso al encierro, a esa época donde las personas con discapacidad no salían. No basta con dar un apoyo económico, porque el apoyo económico no garantiza la participación, no garantiza que el alumno pueda asistir. Las familias que tienen tienen personas con discapacidad, muchas de esas familias, yo me atrevería a decir la mayoría, son gente de escasos recursos. ¿Cómo vamos a garantizar que esa beca se utilice para dar la atención necesaria al alumno, para legitimar su asistencia, pero que esta asistencia en realidad tenga una participación? No basta, solamente es un gran apoyo, por supuesto, pero no es lo único. ¿Cómo vamos a garantizar ese apoyo? Y bueno, ¿qué es? Que nuevamente, pues, la pretensión de sustituir educación especial por inclusiva. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se tiene que modificar? Ya les conté, pero ¿qué es lo que se tiene que modificar y en qué sentido? Artículo 3 de la Constitución Política, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Educación en el capítulo 8 y la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Apoyándonos ¿de qué? De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco basta que solamente leamos la convención, hay que tener la comprensión lectora de qué es lo que nos quiere dar a entender desde el enfoque de los derechos, no desde el enfoque político presupuestal, que es lo que se ha estado haciendo. La siguiente, por favor. Ahora, el soporte presupuestal. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede modificar? Bueno, el fortalecimiento de los servicios de educación especial y atención a planteles federales de la educación media superior con estudiantes con discapacidad en el presupuesto de egresos de la Federación, a fin de garantizar lo siguiente: la formación de docentes especialistas en la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Desde el origen tenemos que formar a los maestros para garantizar esto. Creación de plazas para la contratación de docentes especialistas. Estamos perdiendo un rubro súper importante. Ustedes como partido pueden incidir en las zonas más marginadas. Milpalta es una de ellas. Milpalta es una población que sobrevive del nopal y del mole. ¿Y qué pasa con esta población? Que no tiene los recursos necesarios para mandar
a un alumno regular a la escuela. Ahora imaginémonos a un alumno con discapacidad. Y si en esas escuelas no hay atención especializada, no está la famosa UDI, ¿qué va a pasar? Milpalta lleva 4 años con 3 primarias en turno vespertino sin maestro especialista. Y los que han llegado han sido quitados. Les han dicho tu interinato dura 1 mes, dura 2 meses, ya no funciona. Y por más que los maestros especialistas que quieren un doble recurso o que concursan por una plaza quieren incidir, no se les permite. ¿Qué está pasando? Que la zona con más marginación, con más pobreza, la estamos olvidando totalmente. Investigación y profesionalización del personal especialista. En México no hay maestros especialistas que se dediquen a la investigación. Por eso no estamos avanzando, porque no hay un presupuesto destinado a la investigación de la educación especial. Vivimos de modelos europeos, japoneses, holandeses. Pero, ¿esto va a funcionar en un país en vías de desarrollo? ¿Por qué no se toma en cuenta a la población que ya lo conoce, que ya lo sabe? ¿Por qué agarrar teorías que no funcionan en México, simplemente por ser México? Eso es algo muy importante. No podemos imitar un modelo de Europa, porque no tenemos las condiciones de Europa. Históricamente, nosotros, ¿en qué época llegamos? A nuestra revolución industrial. Simplemente, ¿cuántos años hubo de distancia? Así es. Ahora, la adquisición de material didáctico especializado, macrotipos, llegan 2 ciclos escolares después de que fueron solicitados. ¿Ya para qué? Ahora, mucho de este material didáctico no solamente se trata de hacerlo más grande o en braille, hay especificaciones. También hay especificaciones para los alumnos sordos. Todo este material didáctico se podría crear si hubiese investigación para los maestros de educación especial. No es que no sepamos, es que no hay quien nos apoye. Y como les digo, otro partido tiene esas iniciativas, sí, pero no está enfocada en una realidad porque se van con catedráticos que no conocen, que nunca han estado. La modificación de la infraestructura física educativa para que cumpla con criterios de accesibilidad. Tenemos escuelas totalmente inaccesibles, con escaleras de 3, 4 pisos en las secundarias, pero no tenemos rampas para que ellos tengan acceso. ¿Esto qué va a pasar? Que se va a ir otra vez, el alumno va a desertar y va a estar viendo caricaturas en su casa. Construcción de centros escolares de diseño universal. El diseño universal es cuando hacemos un currículum adecuado para el alumno, de acuerdo a sus necesidades. ¿Hay personas con parálisis cerebral? ¿Les servirá aprender geografía? No, exactamente, eso ofrece el diseño universal. ¿Tú qué necesitas? Aprender a comer con una cuchara, aprender a comer con un tenedor, empezar a ser independiente y autónomo. La siguiente, por favor. Y bueno, nada más como un dato curioso y lamentable, en el 2004 el área de infracción e inadaptación social fue eliminada de la licenciatura en educación especial, donde queda la atención también a las personas que tienen una infracción, que tienen una discapacidad social, porque existe, pero no se habla. No hay nadie que los ampare. ¿Y qué acaba pasando? Que terminan en la cárcel, cuando pudo haber una prevención. Y en el 2018 la licenciatura de educación especial fue eliminada por completo de las escuelas normales públicas. Se sigue debatiendo. Los espacios de inclusión y educación especial se siguen peleando, porque yo soy educación especial, porque yo soy inclusión, pero nunca se llega a un acuerdo. Eso es muy importante. Y bueno, actualmente no existen suficientes maestros capacitados para brindar atención educativa a las personas con discapacidad en situación de reclusión,
personas en situación de calles, menores infractores y grupos vulnerados en general. Esto constituye una violación a los derechos humanos. Y bueno, pasamos al otro tema. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Itzel Hermida, soy cuidadora de personas con discapacidad y también estudié educación especial. Yo les voy a hablar de un tema muy importante y también pues les traigo esta propuesta de la creación de un sistema nacional de cuidados. La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, actualmente se estima, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que entre el 13 y el 15% de la población mundial está en condición de discapacidad. Y esta cifra va en aumento debido a las enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población. En México tenemos una estadística de más o menos 7 millones de personas con discapacidad, pero la realidad es que no sabemos realmente ni cuántas son, ni dónde están, en qué condiciones, ni qué necesidades tienen. Bueno, detrás de cada persona con discapacidad, adulto mayor, enfermo crónico o cualquier persona que esté en situación de dependencia, hay un cuidador. Es decir, una persona que lo acompaña, que satisface sus necesidades y que en la mayoría de las familias tiene que abandonar todas sus otras actividades para dedicarse al cuidado de esa persona. Esto representa el 23.3% del Producto Interno Bruto, si juntamos la fuerza de trabajo de todos los cuidadores. El cuidado es también una cuestión de género. ¿Por qué? Porque se asocia el cuidado con la figura de la mujer, con la obligación de la mujer, con la labor de la madre, la hermana, la tía, la abuela. Y también esto mete a las familias en un círculo de precarización, de empobrecimiento y bloquea precisamente todas las opciones de desarrollo que tiene el cuidador. Esto se agrava al no estar reconocida la labor del cuidador como una profesión de Estado, porque así tendría que ser. Actualmente existen 4 iniciativas a nivel legislativo para el reconocimiento de la labor del cuidador. Sin embargo, de estas 4 iniciativas, que bueno, son diferentes, ¿no? Hay algunas que nosotros consideramos que son más adecuadas, ninguna aborda realmente la creación de un sistema nacional de cuidados, porque no se tiene que quedar únicamente en el reconocer la figura del cuidador, sino en garantizarle a esa persona el derecho a cuidar en las mejores condiciones y a la persona dependiente el derecho a ser cuidado. ¿Qué implica esto? La que sigue, por favor. ¿Qué requerimos los cuidadores? Reconocimiento por parte del Estado, especialización y capacitación. ¿Por qué? Cuando nace una persona con discapacidad en la familia, pues la mayoría decimos, ¿eso qué es? No tenemos nadie que nos oriente, ninguna institución que nos diga qué es la discapacidad, qué podemos hacer, que nos brinde un acompañamiento. ¿Y qué pasa? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Dicen que no hay mayores expertos en discapacidad que las familias y los que nos dedicamos a cuidar, pero tendría que existir de parte del Estado un sistema de cuidados que nos diera ese acompañamiento, esa capacitación, esa especialización, desde cosas tan básicas como primeros auxilios. ¿Qué hacer si a mi hijo le da una convulsión? Que pues ahí estás buscando en internet o viendo de qué manera lo solucionas, porque no hay una orientación. Espacios de cuidado y tiempo de respiro. El cuidado es una labor de 24 horas al día y 365 días al año. Todos hemos visto en el metrobús, en el metro, a estas mamás que muchas ya son mayores y que llevan al hijo con parálisis cerebral cargándolo. ¿Por qué? Porque no hay transporte, porque no hay trabajo, porque no hay acompañamiento, y eso es lo que pasa, se vuelve un trabajo de los 365 días del año. Atención médica y psicológica. ¿Sabían ustedes que los cuidadores estamos en un riesgo muy grande de padecer trastornos, no solamente a nivel mental, a nivel conductual, por la sobrecarga de trabajo, por todo lo que implica el cuidar de una persona dependiente, un ingreso económico y derechos laborales? Cuando te vuelves cuidador, renuncias a tu vida,
Se escucha muy drástico, pero así es. Y o cuidas a la persona o trabajas. Entonces la familia se queda sin ese ingreso. Y eso se ve reflejado ¿en qué? En precarización. Porque hay que comprar medicinas, porque hay que pagar asistencia médica. Y si no tenemos un sistema de salud que nos garantice ni al cuidador ni a la persona dependiente ese derecho, pues estamos aún más vulnerables y en indefensión. Políticas públicas, porque aquí está el punto importante y es en el que ustedes pueden incidir. El gobierno, el Estado mexicano, a lo largo de todos estos años, tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad y con sus familias. Y en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues se ofrece precisamente la oportunidad de ir saldando todas estas deudas con las poblaciones más vulnerables y de garantizar no solamente una pensión, que resulta muy útil para mucha gente, sino verdadera calidad de vida, vida digna para las personas con discapacidad, que de pronto se piensa que son un sector que no es productivo, pero claro que puede ser productivo si les damos las herramientas que requieren para su desarrollo. Porque todos los que estamos aquí y que integramos este colectivo somos personas con discapacidad. Bueno, esto sería como hasta aquí la cuestión del sistema de cuidados. Yo los invito a revisar estas 4 iniciativas que existen y pues ¿por qué no a generar una iniciativa también como partido que sea más amplia y que realmente garantice el derecho a cuidar y a ser cuidado? Bien, a hablar del sistema penitenciario y sobre todo de las personas con discapacidad en condición de reclusión es hablar de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las autoridades, desde el sistema de judicialización, el sistema de imposición de penas, asimismo el sistema de atención, prevención y tratamiento de las personas con discapacidad, llámese menores infractores y adultos en reclusión, ha visto lejos de la aplicación la importancia de los derechos humanos y sobre todo del proceso de educación para una verdadera realización social, es así que lo que se puede trabajar como propuesta desde aquí, ustedes, es finalmente revisar cuántas de las personas con discapacidad que se encuentran tanto en los centros penitenciarios como en los centros de menores infractores realmente reciben, de acuerdo a los derechos humanos, el irrestricto respeto a los importantes bienes jurídicos como son la vida, la educación, el trabajo, la resocialización, el manejo de las emociones y sobre todo una vida digna para que afuera ellos puedan continuar con un proceso de vida social y adaptable. Bien, también es importante mencionar que no solamente en las estadísticas que nos manejan del sistema penitenciario podemos ver disminuida la parte de las personas con discapacidad, sino también es importante que se revise qué tipo de modelo educativo se está trabajando con las personas con discapacidad. Es un modelo que no está ad hoc a las personas con discapacidad, es un modelo que finalmente está elaborado para personas visuales y con suficiente capacidad de razonar, pero que también está alejado de la modernización del país y sobre todo con temas que de una u otra manera no le facilitan a la persona que pueda crear un verdadero proyecto de vida después de la reclusión. No obstante, también es importante hablar de la profesionalización de todos los entes que participan en la justicia penal. Si bien es cierto que se habla de un vocabulario incluyente, todavía seguimos identificando en documentos jurídicos palabras como preso, palabras como individuo, que se supone que por derechos humanos ya no se permiten, que ahora se tiene que reconsiderar el principio de persona, no obstante que quienes se dedican a juzgar a las personas con discapacidad y a imponerles una pena, poco saben o casi nada de lo que es una discapacidad. Y aquí hablamos de la cuestión de la imputabilidad y la inimputabilidad, sobre todo la inimputabilidad, que tal pareciera que es un tema que de una u otra manera
se da a la libre determinación del juez o de la persona que va a imponer una pena, sin realmente conocer las características de la discapacidad que vive la persona a la que se le están imponiendo años de pérdida de su libertad. También es importante considerar un modelo de prevención infanto-juvenil. Se puede proponer desde aquí un modelo de prevención en el área educativa. No solamente es el civismo, no solamente es la ética y no solamente es trabajar con moral. Se tiene que trabajar la prevención de conductas antisociales, asociales y parasociales para evitar la conducta delictiva, llámese infracciones o llámese delitos. Y de esa manera concientizar no solamente a los niños, a los adultos, a los jóvenes, sino a toda la sociedad y reeducarla. Porque si bien es cierto que somos personas que ahora tal pareciera que más que vivir en sociedad, vivimos nuestro individualismo por lo rápido que es la vida, entonces es ahí en donde nos olvidamos del apoyo al otro y sobre todo de estas personas con discapacidad, que es muy fácil que llegue una persona de la delincuencia organizada y le diga a una persona con discapacidad que no tiene la suficiente capacidad de razón, ve y entrega esto, y sé que en la detención, aparte de que eres menor y eres inimputable, no vas a tener muchos años y me vas a seguir funcionando para que yo pueda seguir acrecentando mis actividades ilícitas. Y pues por último también es importante que las personas de educación especial sean integradas en el sistema de justicia penal, tanto para la imputación de una pena como para el tratamiento y la profesionalización y capacitación de las personas que se dedican a imponer penas y sanciones penales y legales. Y por último, también es necesario abordar algo que el presidente de la República ya dio como mandato y que se puede reconsiderar desde aquí, porque al ser revisado no toca a las personas con discapacidad y a la ejecución de la aplicación de los derechos humanos, que es lo siguiente: la coordinación interinstitucional, instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que busca una verdadera transformación en el gobierno, incluyendo así al sistema penitenciario. Aquí podemos revisar esta propuesta y vamos a identificar que mínimamente o no habla de cómo se va a trabajar con las personas con discapacidad. Y es donde es una buena oportunidad para proponer y finalmente poder acrecentar o modificar esta propuesta que ya es un mandato presidencial. Gracias. Bueno, pues entendemos que la velocidad de la presentación nos genera dudas y no nos permite como que ahondar en cada uno de estos temas concretos que acabamos de presentar. Y también entendemos que ya traemos fila en el turno de las presentaciones, pero para nosotros pues sí es muy importante que desde estos espacios retomemos el espíritu de la Cuarta Transformación, que es por la que votamos gran parte de la ciudadanía con y sin discapacidad. Y en el caso concreto de las personas con discapacidad está en regresarnos el lugar justo y el lugar visible como parte de la sociedad que de manera histórica se nos ha negado, que se ha visto invisibilizado, que se ha negado, y es el momento en que para la Cuarta Transformación las personas con discapacidad seamos quienes tomamos la voz en la toma de decisiones que se relacionan para las personas con discapacidad. Entendemos esto como un trabajo colaborativo, como un trabajo en equipo, donde cada figura se encarga de los aspectos que conoce, que sabe hacer y en los que son expertos o en los que somos expertos, y en ese sentido pues esperamos que podamos seguir colaborando con el Partido del Trabajo para avanzar en este cometido que fue el que decidimos las y los ciudadanos con discapacidad, que es apostarle a un cambio, a una diferencia y a dejar atrás una gran cantidad de atropellos de los que hemos estado sujetos de manera histórica. Pues gracias, no hay más que decir por ahorita.